Ya está grabando. Ya. Buenos días, Estelita. Buenos días, Antonia. Vamos a dar esta reunión miércoles muy interesante, muy maravilloso, muy nutritivo, pero vamos iniciando con una oración de ingreso para que sea protegido por angelitos, por seres espirituales. ¿Sí? Bien. Estelita, escuchamos. Ya. Gracias. Gracias, Padre, por permitirme en este día poder ingresar a esta reunión donde aprendemos más de ti y nos acercamos más a tu espíritu. El Señor es mi pastor, nada me falta. Por verdes prados me hace caminar. Aunque ande por valle de sombras y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, mi Señor, estarás conmigo. Gracias. Muchas gracias, Estelita. Muchas gracias. Vamos a iniciar lo que les decía, ¿no? Esta hojita llamada sabiduría que él le pone el nombre sapienta, se conecta con una sabiduría muy superior y le pone el título El vuelo de las almas. Y nos hacen ver la percepción desde este lado, cómo se percibe el mundo. Y dice, la muerte, la desencarnación y luego la desintegración. Lo que viene es una percepción muy fuerte. Puedes observar todo desde un punto de vista más amplio. Puedes observar absolutamente todo, el movimiento de la materia, la belleza del mundo físico, todo aquello que quizás no pudiste observar en aquel rol. Lo observas ahora, lo estoy observando ahora. Qué bello es el mundo físico. Es un preconcepto afirmar que el mundo físico es solo gozo. Es sinónimo de involución, cuando es la escuela más grande y más hermosa que nos ayuda a evolucionar. El mundo físico es la escuela del alma, observarlo todo, la ciudad, las personas, los animales, el universo, todo el mundo tangible, aquello tan hermoso que menospreciamos cuando estamos más unidos. Qué bello es el mundo físico. ¿Cómo podemos percibirlo todo? Es como si nos sintiéramos dioses, que todo es absolutamente posible y antes no lo eran. Aquí estamos todos las almas sobrevolando y tendremos este placer cada vez que desencarnemos, cada vez que nos integremos, valoraremos todo este universo físico, comprenderemos todo, todo que vamos a querer volver una y otra vez para aprender, para conocerlo todo, para percibirlo todo. No solamente ir más allá, es conocer, percibir, a eso le decimos evolucionar. Eso es lo que un alma muy elevada se conecta con él y le manda este escrito, ¿no? Yo me encantó tanto que comencé a escribirlo y dije en algún momento le voy a dar a conocer qué hermoso percepción de lo que significa el mundo donde se encuentra, pero más fuerte el mundo donde nosotros estamos. Siempre lloramos que este es el mundo de las lágrimas, de los lamentos, ¿cierto? De las enfermedades, de las carencias, y aquí el alma elevada menciona totalmente que hay
¿Llegaste a tu casa, Sí, Antonia? sí, estoy llegando. Allá. Margarita, apaga mi micro, Margarita. Gracias. Antonia también pudiera apagar su micro para iniciar Porque nuestra ¿qué hice acá? lectura, ¿sí? Gracias. Voy a apagar tu micro, Estelita, ¿sí? Sí, sí, sí. Gracias. Ahora sí, Antonia, gracias, muchas gracias. Iniciamos, como esto queda grabado en el YouTube, entonces las personas que desean lo pueden empezar a estudiar a través del YouTube, ¿sí? Pero tenemos que empezar. Nos faltaba otra parte de este libro del tema El modo de vivir. Por eso es que encontré esto para que sea un agregado del modo de vivir. No estamos viviendo bien. Esta lectura nos ayuda a reflexionar y a valorar el rol que nos toca vivir en este mundo. Y ese es el modo de vivir, ¿sí? Dice, agacha. Sí, agacha. ¿Quién es agacha? Dice, hay un medio famoso actualmente en los Estados Unidos llamado Richard Senor. Incontables espíritus se manifiestan por medio de su cuerpo, y entre ellos de un egipcio llamado Agacha, quien vivió hace 7,000 años y fue líder espiritual de su pueblo. Sus palabras tienen mucha semejanza con las enseñanzas de Seisho Noye. Por eso, a seguir las transcribo en la forma de palabras de sabiduría. Seguimos hablando de sabiduría para el modo de vivir, ¿sí? Y dice, en la verdad de la vida, volumen 8, no, no te involucres con el mal y con pugnas. Proponte meditar sobre la ley de causa y efecto que actúa en tu interior y a tu alrededor, ante el mal con la armonía de tu mente. Conociendo las leyes de la mente, entendemos que si ocurre un hecho desagradable, se debe a que en el pasado sembramos una semilla que fue la causa, es decir, un karma que cosechamos ahora. El camino es perdonar y no contestar. De este modo, el ciclo kármico se cierra. Agacha también refiere que las personas se reencuentran con el karma, sea bueno o no. Los que tienen ciclos de vida semejantes repiten las encarnaciones como compañeros de destino y a través del contacto mutuo se van perfeccionando hasta conocer la verdad. Y aún es su propia alma que atrae un ambiente adecuado para sus pruebas de acuerdo con la naturaleza de su karma. Algunas almas viven en un círculo vicioso con las mismas personas, se reencuentran en la tierra y llevados por la fuerza karmática de ambos, renace el sentimiento de hostilidad entre ambos. Nuevamente entran en conflicto y cometen el mismo equívoco de vidas anteriores. Y para romper ese ciclo kármico, el camino es seguir la orientación de Agacha.
Aléjate del mal con la armonía de tu mente. Jesucristo dio la receta en Mateo 5. Mire la receta. Pero han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al malvado. Antes bien, si alguien te golpea en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Si alguien te hace un pleito por la camisa, entrégale también el mismo. Si alguien te obliga a llevarle la carga, llévasela. El doble más lejos. Da al que te pida y al que espera de ti algo prestado. No le vuelvas la espalda. Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y no harás amistad con tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y recen por sus perseguidores, para que así sean hijos de su Padre que está en los cielos. Porque Él hace brillar su sol sobre malos y buenos, y envía la lluvia sobre justos y pecadores. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué mérito tienes? También los cobradores de impuestos lo hacen. Algunos lectores pueden cuestionar, ¿por qué orar por aquellos que nos persiguen? La respuesta puede ser dada con otra pregunta. ¿Y por qué te persiguen? Con seguridad, quien te persigue tiene un motivo para eso. Dentro de la ley del karma, quien planta cosecha. Por lo tanto, la cosecha de ser perseguido es por haber hecho algo anteriormente. En el libro Mundo Espiritual o El Destino del Hombre consta el caso de la señora Sarah Winchester, quien heredó una gran fortuna al morir su esposo en 1881. Como se sentía perseguida, consultó a un medium e identificó que quienes la perseguían eran víctimas del rifle Winchester inventado por su cónyuge. La orden dada a ella era que construyese habitaciones y si lo interrumpiese, moriría. Entonces ella adquirió una mansión en California y durante 38 años vivió construyendo dormitorios y más dormitorios. Solamente con su muerte a los 83 años cesó de hacerlo. Actualmente esa mansión se volvió atracción turística. No se puede afirmar si realmente hubo la persecución de los espíritus como afirmó el medium, o si el sentimiento de culpa provocó que lo imaginara. En la página 14 del libro La Verdad, volumen 8, consta otro pasaje de Agacha. Al final de cuentas, el hombre siempre terminará comprendiendo la razón por la cual nació, así como las leyes de la vida. Esta parte, me detengo un ratito porque es testimonio personal. Esta parte donde habla de la señora, la esposa de Winchester, bueno, les puedo decir que nosotros estuvimos ahí haciendo turismo. Una vez estuve sentada, ella les había contado, estaba sentada, íbamos a salir un sábado o domingo, creo, y estaba encendida la televisión y ya había terminado de arreglarme y estaba esperando que terminen de arreglarse mi familia, mis hijos y el papá de mis hijos. Entonces me senté y estaban dando National Geographic y dieron
esta parte de acá me dieron a conocer, hubo un relato sobre la casa Winchester y cómo era, y habían ambientes distorsionados, todo distorsionado, y ahí narraba, este personaje narraba lo que había sucedido, que como que ella se había vuelto media trastornada porque habían estos rifles de Winchester habían matado y perseguido a muchos indios navajos. Y ella sentía que los indios, los espíritus de los indios venían y la perseguían y como que la volvían loca. Entonces ellos habían ganado, se habían hecho millonarios vendiendo estos rifles. Entonces los espíritus la perseguían porque ese dinero por haberse hecho millonario había hecho perder la vida de ellos y dejar a sus hijos, a sus esposas, a su pueblo sin un sustento alimenticio, ¿no? Porque se apoderaban del terreno, de todo. Entonces cuando yo vi eso me asombró un montón y me gustan los misterios, saber muchas cosas. Entonces se me quedó grabado en el subconsciente, cuando en eso el papá de mis hijos lo mandaron a estudiar en Los Ángeles y de ahí después en San Francisco y había separado un tour. Dentro del tour estaba a visitar esta casa, que ya era una casa turística, ¿no? Perdón un ratito. Gaia, Rosemary, ven. Trae, Rosemary, gracias. Entonces, al ver, estábamos en esa casa y era bajita, el techo era bajo porque la señora era bajita. La señora que había quedado viuda construía que abrías tú una puerta y había un muro, no había nada, era un muro de ladrillo. Y después subías escaleras y cuando se abría no había nada, era el techo. Y después ibas por una de las pasillos y dabas la vuelta y llegabas al mismo punto. Ibas a un lado y era el mismo dormitorio, otro dormitorio. Todo el tiempo habían constructores invirtiendo el dinero y de esa manera sentía que devolvía el dinero a todo el pueblo, a toda la familia que habían perdido todo hasta el territorio, ¿no? Entonces, pero ustedes saben que a veces hay un grado de percepción que muchas personas sienten espíritus. Y yo les digo, ¿no? Una vez, mientras estaba yo relajando a una amiguita, ella ya tenía el tercer ojo desarrollado y en eso ingresa al ambiente donde estábamos un hombre llamado Ignacio y era un indio. Y yo decía, ¿cómo así ha entrado a la casa? Si nadie la había evocado, estábamos trabajando con él. Pero yo me gusta tener plumas en mi casa. Y dice que él vio la pluma y es el vuelo de las almas, por eso lo había leído, el vuelo de las almas, y él ingresó porque era un espíritu elevado. Pero vino a darme un mensaje para mi mamá. Antes de que se le declare el Alzheimer a mi mamá, él habló, me dio un mensaje para ella que lo escucho, como que te perdone, que suelte el pasado. Pero le leí a mi mamá, era sorprendente. También, lógicamente, dio un mensaje que no lo he conectado todavía, semillitas, porque hay una cosa, otra cosa, y tengo que transcribirlo, ¿no? Así que, miren, y justo en este libro del profesor Eitomi Miyazaki, encuentro esta parte, ¿no? Que da a conocer sobre los reflectores. Así que procedo, ¿sí? Así es Dios, dice. Él no impone, no castiga, no es vengativo, ni registra el pecado de nadie. Y deja que el hombre, a su libre albedrío, aprenda mediante sus experiencias y descubra la verdad para alcanzar el estado de plena libertad.
Quien no entendió el objetivo de haber venido a la tierra podrá volverse esclavo del dinero, de la fama o vivir egoístamente. El profesor Masaharu complementa. La ley es la manifestación del amor de Dios. Dios jamás castiga por su voluntad conscientemente al hombre. Dios es amor. Por eso le dio plena libertad al hombre. Pero justamente por ser amor no desea que el hombre se vuelva malo. Sin embargo, tampoco lo fuerza a ser bueno, pues es lo mismo que automatizarlo. Dios no colocó al hombre dentro de un molde donde fuese obligado a practicar solamente el bien. Dios desea que el hombre sea libre y al mismo tiempo espontáneamente bueno, para que el hombre pueda distinguir por sí mismo el bien del mal y juzgar sus pensamientos y actos. Le dio una brújula llamada ley de la mente. Quien observa la ley de la mente tendrá buenos resultados y quien no tendrá malos resultados. Basándose en ello, el hombre podrá hacer una autorreflexión y por su libre y espontánea voluntad podrá pensar y actuar de modo correcto. Más aún, si el hombre por su libre voluntad quiere recibir la orientación de Dios, la puede obtener. Y les digo que es así, porque muchas personas están creyendo que hay un virus que está afectando la garganta, las cuerdas vocales, y hay dolor en la garganta y esa tos continua. Y uno que hace la falta de poner en corrección la mente, dice, sí me ha dado esto, el frío, el calor, el cambio de temperatura, y nos congestiona la garganta. Pero uno dice, no, la mente es divina. La ilusión sale de lo divino para cuestionar los errores de los demás, para haber guardado las palabras detenido y no haberse expresado, ya sea con cólera o con agresión o protestar. Entonces hubo un caso de un joven que estaba con todo el malestar y a través de su mamá le empecé a explicar que tiene que expresar o lo escribe o lo dice, pero aceptando que todos estamos, el hombre quiere estar en un proceso, cuando todo se puede resolver en el momento. Y hay muchas cargas de palabras contenidas en la garganta que no lo expresan. ¿Y qué nos toca a nosotros? Simplemente cuidar nuestra mente, porque acá lo dice bien claro, entramos a la ley de causa y efecto, buscamos mucho, y hay que volver al orden de nuestra mente, que estamos nosotros evolucionando, que estamos avanzando. Pero como no nos damos cuenta que hemos pisado palito, tendemos a echar la responsabilidad al clima, al aire, al viento, al polvo, a lo que hubo, a un montón de situaciones. Cuando la respuesta directa es cuida la mente para que la garganta no se enferme ni que se genere fiebre. ¿Sí? Sí. Cuando desee la orientación de Dios, llámelo en los momentos de apuros. Dirígete a Dios. Él siempre está listo para atenderte. Jesucristo dejó claro, pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá la puerta. Porque el que pide recibe, el que busca encuentra y se le abrirá la puerta al que llama. ¿Acaso alguno de ustedes daría a su hijo una piedra cuando le pide pan? ¿O le daría una culebra cuando le pide un pescado? Pues si ustedes, con cuánta mayor razón, pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos,
con cuánta mayor razón el Padre de ustedes que está en el cielo dará cosas buenas a los que se los piden. Eso se encuentra en Mateo 7. En una oportunidad iba en avión a Chapecó, Santa Catarina, a realizar un seminario para 350 personas en Francisco Beltrao, Paraná. Y en el aeropuerto me esperaban 2 profesores para llevarme al lugar del evento. El tiempo estaba muy justo y el avión estaba dentro del horario previsto. Sin embargo, debido a la intensa nebulosidad, al acercarse al aeropuerto de Chapecó, el comandante informó a los pasajeros que debido a la nebulosidad no habría condiciones de aterrizar en Chapecó. Por eso se dirigía a la ciudad de Paso Fundo en Río Grande do Sul. En ese momento pensé que no podía ir a Río Grande do Sul, pues el seminario comenzaría dentro de 2 horas. Y si eso sucediese, las 350 personas se disgustarían. Entonces afirmé mentalmente, el avión tiene que aterrizar en Chapecó. Comencé a orar. Dios, gracias por atender este pedido. Es para ayudar a centenas de personas y no para satisfacer mi ego. Gracias, Señor. El avión va a descender en Chapecó. Va a descender en Chapecó. Gracias a Dios. La oración fue hecha con tanto fervor que mis manos llegaron a transpirar. Transcurrieron alrededor de 3 a 4 minutos y el comandante nos informó que misteriosamente se abrió un agujero entre las nubes y que iba a intentar aterrizar en esa brecha y lo logró. Luego de saludar a los profesores Wilson y Perrin, los 2 simultáneamente dijeron: «Profesor Heitor, ¿cómo fue posible que el avión aterrizara?» Todos en el salón estaban comentando que el descenso sería imposible. Respondí que en el avión había una persona rezando fervorosamente y Dios la atendió. Este es uno de los secretos de la oración: orar con fervor y no fríamente. Jesucristo vino a enseñar la verdad y dijo: conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y Él enseñó por encima de todo a practicar. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que digo? Les voy a decir: a quien se parece el que viene a mí y escucha mis palabras y las practica. Se parece a un hombre que construyó una casa, cavó profundamente y puso los cimientos sobre roca. Vino una inundación y la corriente se precipitó sobre la casa, pero no pudo removerla porque estaba bien fijada en la roca. Por el contrario, el que escucha pero no pone en práctica se parece a un hombre que construyó su casa sobre tierra. Sin cimientos, la corriente se precipitó sobre ella y enseguida se desmoronó. Y fue grande el desastre de aquella casa. Aunque haya muchas frases de Cristo, mencionaré 3 para comprobar que somos hijos de Dios. Hagan pues que brille su luz ante los hombres, que vean estas buenas obras y por ello den gloria a su Padre que está en los cielos. Pero yo les digo: amen a sus enemigos, bendigan a quienes los maldicen, hagan el bien a los que nos aborrecen y recen por los que ultrajan y persiguen, para que así sean hijos de su Padre que está en los cielos. Guárdense
de las buenas acciones hechas a la vista de todos, a fin de que todos los aprecien, pues en este caso no les quedaría premio alguno que esperar de su Padre que está en el cielo. Y para completar la oración que él enseñó, cuando pidan a Dios, no imiten a los paganos con sus letanías interminables. Ellos creen que un bombardeo de palabras hará que se los oiga. No hagan como ellos, pues antes de que ustedes pidan, su Padre ya sabe lo que necesitan. Ustedes pues recen así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Agradecimiento y la cura. En el libro La llave de la belleza de la salud, en la página 24-25 consta el caso de una dama que sufría de reumatismo en todo el cuerpo. Ella le escribió al maestro Masaharu Taniguchi, que la orientó a practicar el agradecimiento 10,000 veces al día. Ella comenzó a decir muchas gracias a todo lo que veía u oía. El sentimiento de insatisfacción se sustituyó por el sentimiento de gratitud. Y como consecuencia de ese cambio en la actitud mental quedó totalmente curada. En la regional SP Aricanduva di clases por más de 10 años y en una de ellas la tarea de casa para los profesores fue recitar 10,000 veces por día la palabra gracias. Una profesora, al llegar a su hogar, le contó a su hija sobre la tarea y le propuso que las dos la hicieran, y ella estuvo de acuerdo. Esta hija estaba en la casa de su madre porque su esposo había sufrido un accidente automovilístico y fue necesario una intervención quirúrgica en la pierna, donde fueron implantados clavos de platino. Como era médico, él se automedicaba tomando dosis de morfina para aliviar el dolor. Madre e hija comenzaron a practicar con mucha seriedad. Cuando una se encontraba con la otra, ambas estaban pronunciando muchas gracias. En el tercer día de práctica, la cara de la hija era de muchas gracias. La profesora relató que de repente ellos oyeron un grito y un barullo que partió de donde se encontraba el yerno. Ambas corrieron para ver lo que había sucedido. De inmediato pensaron que él se había caído, pero al llegar cerca, él le dijo a la suegra: "Tú muchas gracias me curó. Ya no siento ningún dolor. El nudo, el ruido fue del bastón que él lanzó en un momento de alegría por la cura. La dedicación con seriedad dio como resultado la cura del médico. Mientras el pozo no se seca, no sabemos darle valor al agua". La profesora Mabel Melo, perteneciente a la regional Goiânia, superó un problema serio que es el cáncer. Por medio de una intensa práctica, ella describió lo sucedido así: "Mi nombre es Mabel Melo y soy profesora de Seichonoye. Un tiempo atrás consulté una médico endocrinóloga recomendada por una amiga mía. Quería que me recetase un remedio para adelgazar. Siempre quise mantenerme delgada. La galena en la primera consulta me pidió algunos exámenes y entre ellos un ultrasonido de tiroides. Realizados los exámenes, me dirigí al consultorio y como había muchos pacientes e iba a demorar un poco, decidí
abrir los exámenes y ver los resultados. Al abrir el ultrasonido leí nódulo hipoecoico de contorno irregular. Me pareció extraño y como estaba con la lacto en la mano, entré en internet para investigar. Descubrí que se trataba de cáncer en la tiroides e inmediatamente entré en choque. Cuando llegó mi turno, entré totalmente trastornada al consultorio, entregué el examen a la médica, que con mucha simpatía me dijo, yo siempre digo que si yo tuviese cáncer, prefiero que sea en la tiroides porque él demora más en desarrollar. Al oír la palabra cáncer, me quedé totalmente abatida. No hay palabras para describir tal sentimiento. Fui dejando de lado el objetivo inicial de la consulta. Al llegar a casa decidí contárselo solamente a mi esposo. Y en la noche cuando conversamos, él fue enfático, está decidido, viajarás al exterior para tratarte. Bien, como había dispuesto de un tiempo para equilibrarme emocionalmente y le dije que soy una persona de mucha fe y que iba a practicar lo que les enseño a las personas. Le dije que creo en Seishon Oye y en todo lo que digo cuando imparto conferencias y oriento a las personas. Le aseguré que iba a conseguir resolver todo. Mi esposo, una vez más, enfáticamente me dijo, te doy 2 meses, después vas al extranjero a tratarte. Recordé que escuché al profesor Heitor Miyazaki decir que en esos casos, con seguridad, la persona se habrá tragado un sapo. Me acordé también de sus constantes orientaciones en las conferencias para investigar había algún antepasado que hubiese partido al mundo espiritual con el mismo problema. De esta forma, a la mañana siguiente llamé a mi madre y ella recordó que mi bisabuela, quien había partido al mundo espiritual cuando yo tenía 2 años, falleció sin poder comer nada ni beber agua. Comencé a realizar la ceremonia especial conforme las orientaciones del profesor Eito. Y con relación al sapo, vino a mi mente el recuerdo de haber pasado una situación muy incómoda sobre la cual tuve que callarme hasta incluso por no saber qué responder. Cierto día, cuando orientaba un seminario, una persona me acusó públicamente de haber sido injusta con ella, cuando yo era presidente de la Federación Paloma Blanca, que por mi causa ella se había alejado de Seishon Oye. Yo no tenía la menor posibilidad de defensa, porque simplemente no tenía la mínima idea de lo que ella hablaba. Pero mi preocupación más grande era que yo estaba ahí representando a Seishon Oye y que su imagen podría ser afectada por aquellas palabras. Quedé completamente sin acción, sumamente preocupada en no saber si las personas iban a llevar consigo la enseñanza que les había transmitido o el recuerdo de aquella persona que acusaba al conferencista de Seishon Oye. Eso me afectó bastante, pero el tiempo borra las cosas del consciente y aparentemente todo pasó. Así que el recuerdo de tal hecho emergió de inmediato. Inicié las oraciones de perdón, me dediqué intensamente a perdonar, me dediqué tanto al perdón al punto de amar a las personas, amar verdaderamente como hija de Dios. Bien, totalmente tranquila en el perdón, realicé un nuevo examen y muy feliz en el perdón, muy feliz obtuve el resultado de la desaparición total del nódulo.
La solución de todo vino antes del plazo de 2 meses que mi esposo me había dado, y cuando el profesor Eito llegó a Guyana, tuve la dicha de mostrarle los 2 exámenes. Le estoy muy agradecida a Dios por la oportunidad de conocer esta extraordinaria enseñanza, al sagrado maestro Masaharu Taniguchi, a quien le fue atribuida la misión de transmitirla al mundo, y en especial al profesor Eito Miyazaki, por los estudios profundos y la dedicación incansable que resulta en la felicidad y salvación de un gran número de personas. Muchas gracias. La práctica de la oración del perdón es purificación, no es penitencia. A fines de 1970, cuando no había actividad el sábado, colaboraba en la sede central brindando orientación personal. Cierta vez una dama comentó un poco alterada: esa última señora que usted orientó es mi amiga. A ella le dijo que practicase 30 veces la oración de perdón por día, y a mí 50. ¿Por qué esa diferencia? Entonces le pregunté si al lavar la loza ella utilizaba siempre la misma cantidad de detergente para lavar los cubiertos, las fuentes, platos, etcétera. Obviamente que la cantidad de detergente que se usa para lavar determinada loza depende de cuán grasosa esté. Por lo tanto, practicar la oración de perdón no es penitencia, es purificación. En la Sutra Sagrada Lluvia Néctar de la Verdad consta: si deseas practicar el mundo de la proyección, debes purificar la matriz de la mente. El resto es el otro capítulo 3. Con esto concluimos las 3 partes del modo de vivir. Ahora sí podemos, por favor, Estelita, si te pueden abrir tu micrófono, y pueden abrir su micrófono, por favor. ¿Y qué les pareció este capítulo tan hermoso y maravilloso, que yo me incluyo ahí por el tema de Winchester, ¿no? Y también de cómo espíritus vienen a alertarnos para ayudarnos un montón. Así que, Estelita, creo que por ahí he visto pasar a un familiar tuyo. Si te pueden abrir tu micro. Gracias, Estelita. Sí, buenos días, gracias, gracias. Ya, ahora sí. Es tu maravilloso colaborador, Estelita. Sí, ahí. Felizmente que se ha quedado. Claro que sí. Sí. ¿Qué te parece? Muy curioso eso de la casa de Winchester, ¿no? Yo sabía que era la marca de un armamento, pero no sabía que había existido así una casa donde se habían hecho ricos, y mira lo que había construido, parecía como un laberinto que lo llevaba al mismo lugar. Era sorprendente cuando yo lo vi en la televisión, y sorprendente que estuviera yo ahí presente y visitara esa casa. A mí me ha pasado cosas tan sorprendentes, porque siempre trato de rezar, trataba de ayudar mucho, cambiar mi mente, ¿no? Soltar el pasado y ayudar y ayudar. Como dices, antes de ser iluminada, quiero ayudar a iluminar a los demás, ¿no? Y de esa manera las cosas se realizan. Nunca pedimos nosotros una casa de playa tan grande, y sin embargo, simplemente rezando con toda pasión a las almas del mar,
la gratitud de ellos, nos colocan una casa que estaba siendo construida para que mi hijita la compre. Así, todas las No, cosas sí. que están pasando son sorprendentes en mi vida, porque ya uno va aclarando mucho la mente, como los episodios que les he leído de Jesús, que perdonemos a aquellos que nos hacen mal o que insultan, como la profesora, ¿no? Siempre va a haber un alma que no está contenta consigo mismo. Y en lugar de reflexionar sobre la tremenda conferencia que está dándolo, porque es Dios a través de esa persona, esa profesora que le transmite, si no recibe acusaciones para dejar mal al conferencista través de todo, ¿no? Si Sí. alguien quiere hacer esta situación de queja, de esto, que lo haga en privado, pero nos gusta mucho la tribuna, ¿no? Como Roma, necesitamos tribuna para matar a un ser en ese periodo de tiempo, ¿no? Entonces, mira cuál fue la respuesta de la profesora: hacer oración de perdón, mucha oración de perdón. O sea, no se queda, ya deja de comentar, sino hay que accionar, hay que borrar verdaderamente mis pensamientos hostiles o acusadores con mi propio. A mí también me pasó algo semejante, pero con un familiar. Muchas cosas escuché de sus labios, y lo único que pude decirle es que ya no lo vuelva a repetir para que no se haga carga en él. Ya lo soy. Todo lo que piensas de mí ya lo dices. Ya no vuelvas, por favor, a comentar, porque te va a hacer daño. Y ya te prometo que nunca más voy a molestarte si te he molestado. Y te pido perdón. Te pido perdón si en algo te he ofendido. Perdón. Y ahí me hice mi retirada, y ahí nomás oración de perdón. Mucha pena tuve, oración de perdón, oración de perdón. Y más pena tuve cuando me dijeron de que le había salido un bultito en el cerebro, ¿no? Entonces, vamos nosotros esparramando en este mundo físico que es bello, como les he leído al inicio, desparramando a veces conflictos mentales, hostilidad, en lugar de disfrutarnos unos a otros, ¿no? Y eso, por eso entiendo. Y bueno, yo seguí adelante, abriendo más, recibiendo más personas, y después vienen los regalos del universo, los regalos de la vida, ¿no? Como la casa Gucci de que me decías, yo estuve ahí. Sí, no, qué bonito, debe haber sido interesante conocer. Ya no te da ya no recibes esa impresión que cuando lo recibí, cuando escuchaba, ¿no? En la televisión, cómo narraba. Ya estuve ahí y entendí qué pasaba. Sentimientos de culpa por el padre, por las muertes de tantos navajos, ¿no? Me enriquecí, y seguir como lo que le pasó a Kennedy, ¿no? ¿Por qué lo matan con a disparo? ¿Por qué a Lincoln le matan? Porque Kennedy era reencarnación de Lincoln. Y hay muchos sucesos bien parecidos, semejantes con los nombres. Entonces, su misión no fue cumplida como presidente. ¿Y por qué lo mataron? Porque en una de sus vidas pasadas hacía tráfico de armamento, que también habían matado a muchos seres, ¿no? Entonces, todo se guarda, se queda registrado en el subconsciente, y mañana más tarde entra la ley de causa y efecto. Por eso dice, ¿por qué, pobrecita yo? ¿Por qué tengo que padecer? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? No viene de Es causa. que uno no se puede explicar, pues, ¿no? De que como por el pasado que hemos tenido en otras vidas, en esta vida nos toca, pues, pagar el recibo. ¿No? Yo conocí a un señor rezador, dicho sea de paso, ¿no? Yo tenía como un limón, me había crecido al costado del seno. Y una amiga me dijo que vaya a un rezador que quedaba por la avenida Universitaria. Y yo pues me fui, yo todo creo también, y me fui.
Y efectivamente, pues lo conocí al Señor y no me parecía que fuera, porque yo me había imaginado un lugar como, por decir, una iglesia donde todos están calladitos, rezando, orando, unos lloran, otros alaban, ¿no? No, ahí las señoras que cuidaban eran unas gritonas que resondraban a todos, como hagan bulla, los boto a la calle, decía así, de gritar. Y entró el rezador también haciendo chistes de doble sentido. Y yo me quedé pensando, pues, y digo, y este dice que sana en mi mente, pues, ¿no? Este dice que sana, acá no sanan a nadie, decía yo. Y cuando llegó mi turno de entrar porque tenía un cuarto donde entraban 33, y yo era la primerita porque había llegado temprano, ahí ya, bueno, todos juntos los 33, y cada uno iba diciendo por qué estaban ahí, ¿no? Bueno, yo había ido por el olor del seno, porque ya me había tocado la bolita y no quería ir al doctor, porque dije una vez que me sentencia me fregué, y yo no tengo nada, siempre decía así, ¿no? Y le conté al Señor y me dijo, no te preocupes, en estos días vamos a ir a tu casa a la medianoche y con los ángeles y te vamos a curar. Y yo me quedaba, pues qué cara tendría yo, que él me dice, pero no te preocupes, ¿ah? Puedes hacer tus relaciones con tu esposo, puedes estar vestida, desvestida, eso no miramos. Ay, y entre mí se me dio una vergüenza, porque ese es el rezador, yo misma pues decía, ¿no? Ay, ¿para qué habré venido? Dije, bueno, ya, me vine a mi casa, pero de todas maneras me acordaba y en las noches al dormir me paraba, rece, orando, y nada, 3, 4 días y no, pues, no venían los ángeles. Ya me olvidé y me quedé dormida. Ya no pasó nada, la semana tenía que ir, pues, y cuando él me vea en el grupo, ¿no? Me dice, ¿ya te curaron? No, le dije, no me han curado porque la bolita está ahí, le digo así, pues, ¿no? Y me dice, no, ya han ido, no, no han ido, le digo, no han ido. Bueno, me dice, esta semana vamos a ir. Yo voy a ir, me dice así en espíritu. Ya, bueno, dije, no, la cosa es que pasó la semana y efectivamente, ahí ya me olvidé de rezar, ya no rezaba nada ya, porque ya no les creía, ¿no? Y en la noche escucho entre mis sueños a alguien que se paraba a mi costado y yo la llamaba a mi esposo, pero no me salía ni un grito de la boca. Yo pensaba que se habían metido los rateros y estaban en el dormitorio, así entre dormidas, ¿no? Y de repente pues siento que me tocan y me jalan así la bolita. Eran dos, pero no lograba ver quiénes eran, ¿no? Uno vestido de blanco y el otro no lo llegué a ver, pero eran dos. Cuando me ha jalado la bolita, me acuerdo, ¡ay! Y dije así, Los Ángeles. Y ahí me he puesto a orar, a orar, a orar. Y de repente al día siguiente me toco y ya no tenía la bolita. Uy, los ángeles han venido. Decía yo entre mí, ya ni había orado nada. Así que cuando fui del hermano y me dijo, pero me dolía, como no tienes idea, nunca me había dolido, pero después que me pareció que arrancaron la bolita, porque ya no la tenía, yo me tocaba y no la tenía. Entonces, voy y le digo, sí, han ido, me han sacado la bolita, pero me duele. Y me dice, pues pregúntale a alguien que haya sido operado del seno si le duele o no le duele después de la operación. Además, si estás que te tocas todo el día ahí tocando a ver si está o no está, tiene que doler, pues. Tienes que orar y no tocarte y creer lo que te ha pasado. Y de ahí, de verdad, me fui seguidora del rezador, tanto que yo no creía, y ahí conocí así mucha gente, ¿no? Debe ser el poder de la mente o el Señor de verdad. Y él dijo, pues, de que él sufría dentro de poco y ya iba a partir al mundo espiritual porque él sufría del pulmón, no tenía un lado de pulmón. Y una señora le dijo, ¿y por qué, hermano? Luis se llamaba, ya falleció. Y él le dice, no, es que yo en unas vidas pasadas me ha hecho ver el Espíritu de Dios, que en las cruzadas él era guerrero y a todo el mundo le metía la lanza en el pulmón para que mueran. Entonces ahora a él le tocó partir sin el pulmón. Y yo decía, bueno, así será, no sé, pues yo también a veces no creo mucho lo que dicen, ¿no? Pero mira, tenía el poder de sanación, ahí había mucha gente, pero cuando no te ibas a curar también te decía, porque la hermana que era tan renegona le dice, Luis, sánale un ojito, y él me dice,
¿por qué no has pedido por tus ojos? Bueno, le digo, es necesario ver, pero no es indispensable. Yo me he rehabilitado y bueno, puedo trasladarme a cualquier lugar sin visión y hago mis cosas igual, le digo. Entonces no lo creía tan importante como lo del seno. Y me dijo, lamentablemente no te vas a curar. El del ojo no vas a ver, me dijo así, porque en vidas pasadas has hecho algo que no te voy a decir ahora. Ah, ya, gracias, hermano, y no quiero que me diga tampoco, le dije, salí, ¿no? Pero ahí habían señoras de 90 años, una viejita, que ella me agarra en la puerta y me dice, no le hagas caso, sigue rezando, sigue viniendo. Yo era ciega, me dice así, sin esperanza, ya los doctores ya me dijeron que no vaya al hospital porque no iba a recuperar la vista. Y llorando, llorando, viniendo, me devolvieron la vista, ahora veo, me dice hermanita, no pierdas la fe, sigue orando, sigue viniendo. Así que un tiempo fui, como 3, 4 meses iba todos los miércoles, hasta que ya vino la Navidad, me olvidé y ya no iba porque el tráfico también se pone pues terrible. Ya me olvidé del hermano. Después cuando quise ir, una amiga me dice, falleció el hermano Luis, me dice. Ah, ya partió, sí, me dijo, pero ahora ha quedado su hijo. Ah, no, ya no voy a decir, digo, ya no volví a ir. Pero ¿será que hay personas pues que vienen a este mundo para sanar, para reivindicarse de sus vidas pasadas? ¿Así sucede, Margarita? Sí, todos tenemos el don de mediunidad, pero depende de qué clase. Pero a veces tenemos miedo, muchos miedos. Tenemos miedo a nuestro propio espíritu. Estaba recién haciendo yo una canalización, una amiguita que está en la ilusión de cáncer, ¿no? Entonces, salud, pero todo. Y comenzaba a hacerle, y en eso yo evoco a médicos sanadores, espíritus, arcángeles, y comienzo a trabajar con mi mano más fuerte con ella. Y siento movimiento en los bultos que le tocaba, siento movimiento, latidos. Y yo cuando siento latido, porque leí el libro de Masaharu Taniguchi, para hablarle a las células, a los tejidos de Yogananda, ¿no? Ah, ya. Dejar ese separata ahí, porque ya se me quedó grabado. Dije, esto me va a ayudar para ayudar. Tengo que leer el libro, voy a ayudar con este libro. Comienzo a trabajar, pero no solamente pasa eso, sino ella echada sale y su cuerpo astral comienza a observar su cuerpo echado. Cuando observa su cuerpo echado, comienza a ver. Y yo a veces pido indicación que me ayuden para poder limpiar, liberar ese dolor, malestar. Entonces, ella pudo hacer eso. Y acuérdense mucho que en la filosofía nos enseñan los 7 cuerpos, cuerpo etéreo, astral, y como uno ya tiene la información del cuerpo astral, guarda las emociones y todo, entonces ella podía salir y viaja en la noche, sale de nuestro cuerpo en la noche y viaja, y eso nos enseñó Medrano, Carlos Medrano, que a veces su cuerpo astral salía en la noche y se iba a hablar con los maestros superiores, ¿no? Qué Entonces, interesante. dices, es correcto porque hay seres que ya han abierto un don en esta vida porque lo han practicado. Entonces, pueden hacer a distancia porque nos enseñó Jesús. A distancia, tú puedes curar a distancia. Tú puedes pensar en alguien y de repente en ese momento te llaman o viene alguien, como lo que le pasaba a Lili del Corral cuando enviudó, ya no disponía, tenía la labor, el trabajo de maestra, de profesora de carrera. Y siempre los maestros en la mente consciente y subconsciente está grabado lo poco que gana un maestro, un profesor. Entonces es un error inmenso declarar, etiquetar, tener conceptos o preconceptos y lamentarse de su profesión y se gana poco. Entonces ella sentía que con lo que ganaba no iba a alcanzar y su hijita tenía que darle porque tenía un estatus medio altito, pero muere el esposo, no había dejado un fondo, nada, aparentemente, ¿no?
pero ella se dedica bastante a la enseñanza, a ayudar, a escribir sus libros, todo, de las leyes, las leyes. Entonces, resulta de que ella oraba en el cuarto y le hablaba al Padre, creador del universo, y se conectaba en su oración. Y cuando en eso tocaban la puerta y venía un familiar que venía de Estados Unidos y le regalaba lo que la jovencita necesitaba y no podía ella costear. Ella tenía respuestas y contaba cuando daba sus charlas, contaba. Entonces, es totalmente cierto, Estelita. Nos enseñó Jesús a orar a distancia y curar. Cuando viene este soldado, dice mi criada, o mi criado, no me acuerdo bien la parábola, y dice, anda, que ya está curado, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué no creer que hay seres? Pero lo que pasa es de que de repente dentro de esto falta más humildad. Pensar de que yo no soy el que cura, sino es Dios en mí que cura. Que mis manos no son las que curen, sino son las manos de Dios puestos ahí para curar. Que es la voluntad también de la persona. Si la persona verdaderamente, como lo que te pasó a ti, ¿por qué no pediste por tus ojos? No puedes ser curada por tus ojos porque no lo pediste, no oraste. Entonces no amabas mucho tu vista. De repente querías experimentar esto. Ahora entra un poquito al karma. Hay un libro, La humanidad es exenta de pecado, que quiero leerlo nuevamente. Ahí te dice bien claro el escritor que era Camino Kusumoto, hizo la recopilación de toda la verdad de la vida y sacó en conclusión de que el karma no tiene existencia. Que tú puedes haber hecho una acción muy hostil en otra vida, pero te regresa cada vida que uno reencarna, tiene que jalar la hostilidad del mal. Entonces, ¿dónde está cuando Jesús le dice a uno de los crucificados, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso? Cuando hay un libro, tú puedes curarte a ti mismo, como dice, en una noche se cura el cáncer. O como 10,000 veces tienes que orar el perdón. O como le dice Víctor Miyazaki, ¿por qué a esta señora le da 10, vamos a suponer, de muchas gracias, y a mí me da 50? Y él le dice bien claro, si tú lavas esto y tienes mucha grasa, con 10 no te va a pasar, tienes que usar un detergente más nocivo para que saque la grasa. O sea, ¿qué le está diciendo? Mucha hostilidad dentro, mucha ira dentro, muchos pensamientos hostiles dentro, ha generado mucho fenómeno en tu mente, por eso necesitas 50 gratitud. Entonces no entendemos eso. Pero está claro, cuando tú lees y te concentras en la lectura o escuchas un video, como estas charlas que vamos directo, ni siquiera son mi interpretación, son directas las palabras puestas en los libros, que es más sagrado todavía, ¿no? Entonces, yo solamente agrego testimonios que me han ido sucediendo y se relaciona con el tema que estamos viendo, claro. Entonces, te dice, no necesitamos, tenemos una tendencia, las tendencias de decir, sí, mi vida pasada fue así, por eso te pasó esto, porque todavía no despertamos, Tenía yo una amiga que, vecina, eran amiguitas, y ella tenía el tercer ojo desarrollado, agarraba un papel, como se hacía en el colegio, se echa una tinta líquida en el centro, se dobla el papel a tal, y cuando lo abres, se siente una mancha totalmente diferente. Ella podía leer esa mancha. O sea, yo le preguntaba, ¿cómo así puedes leer? Si es una mancha, yo lo veo como mancha. Y ella decía, yo veo movimiento, cosas, y yo sé que yo voy a morir joven, porque en otras vidas yo no soy joven. Claro, pero podía desarcir eso. Si hubiera entrado fuerte la conciencia al alma del libro,
del contenido, ella quedaba anulado todo. ¿Y cómo se anula? Con el fuego sagrado. Tenemos una purificación de la mente que quemamos todo lo impuro y todas las cosas de mis antepasados. O sea, mira hasta dónde viaja los pecados, lo que queremos pecar. Entonces, pero no lo creemos, Estelita, como lo que te pasó a ti. Yo te agradezco que pongas en mesa, que te pasó a ti, no creías, y más bien viste el fenómeno. Por eso un maestro zen se me quedó bien grabado. Cuando tú vayas a una casa y ves desordenado, sucio con tierra, desordenado, es mejor que no vayas. Nunca más vayas. Sí. Porque tu mente está sucia, porque estás viendo lo sucio de los demás. Entonces, O sea, es mi mente, no la de la casa sucia. Porque si tú vas con el cariño hacia la persona que conoces, pero sales con un comentario y hay una tendencia de criticar, ¿cierto? Entonces, yo también corregí, pero yo hago lo contrario, yo hago esto. ¿Qué te parece si pones este color, coloca esto acá, menos es más, pinta esto de blanco, pinta, porque como la persona va cambiando sus conceptos, sus preconceptos, entonces también tiene que cambiar el ambiente donde ella vive, limpiar el ambiente. Ahora, la limpieza principal es la energía, lo enérgico, ¿no? Todo lo que se ha ido impregnando en el ambiente, en los techos, en el piso, en los muebles, por eso se deteriora todo y no cambiamos nada porque estamos muy apegados a la forma, porque no me alcanza, no tengo, ¿cierto? Entonces, cuando uno va a una visita y ve desordenado y ve de repente el cartón lleno de basura y esto, la cocina revuelta y no te gusta, no vayas, nunca más vayas. Porque tu mente está sucia, porque estamos criticando y juzgando. Pero si de verdad está todo sucio. Para que lo vemos. Acuérdate mucho que Jesús también enseñó. Sus apóstoles y él pasaban por una calle y los apóstoles se fueron a la otra vereda porque apestaba a podrido, porque había un perro que se estaba descomponiendo. ¿Y qué hizo Jesús? No se pasó lo otro lado, siguió caminando. ¿Qué hizo? Qué hermosas perlas que tiene este animal. Vio lo bonito de la desintegración, la pestilencia. Si nosotros comenzáramos a ver los carros de basura que cargan toda la basura que vemos amontonados en las esquinas, donde los animalitos orinan y hacen su... Si viéramos después vacío, entonces, ¿qué hacemos? ¡Uy, qué apestoso el carro de basura! Pero están llevando lo que yo, ¿no? Lo que mi casa generó y se lo están llevando. Y ahí viene la buena voluntad de alguien que riega esa parte limpia para que se evapore todos esos olores, ¿cierto? Entonces, ahorita no debemos entrar en las tendencias de causa y efecto. Si hoy día a ese sanador le dijeron que había sido un hombre que había lanzado flechas, que había sido un guerrero, entonces él tenía que venir con un pulmón y tenía que morir así como castigo. Cuando hemos leído y dice Dios nunca castiga, es el hombre el que quiere autocastigarse por sus obras. Entonces, sus ojitos también. No es necesario autocastigarse, sino ser una persona divina, una persona que tiene una gracia de haber venido a este mundo físico para observar y ver lo hermoso que es. Ahora que estamos nosotros por aquí por Miraflores, en la noche acompañamos a mi hijita a pasear a la perrita y la llevamos a la silla de rueda para que ella camina, mi mamá, pero la llevamos para que no se canse, ¿no? De caminar y estamos paseando y el aire de la noche y todo. Y ver tantos perritos ahí en todo el mundo. Pero
Yo me quedo extasiada cuando veo el mar. Sabe que yo vivo por el mar, extasiada de mar, las luces, y ver las estrellas, el cielo, ver las estrellas, cuántos árboles. Para mí es una bendición. Es que regresar al departamento, sentir, qué bonito, hasta la caminata, ¿no? Ir caminando, caminando. Entonces, ver lo bonito en esta vida, no sé cuándo voy a partir, pero saber que este mundo es muy maravilloso. A veces me he acercado al malecón y veo y digo, Padre mío, todo lo que tú has creado es hermoso. Qué hermoso este planeta. ¿Por qué no cambiamos mente para admirarlo, tu creación? Y mira, leo, encuentro esta hojita que lo tenía dentro de un cajón y encuentro esta hojita que le está bien. Observar y verlo bello y hermoso. Entonces, Estelita, en resumen, las tendencias, el karma, queden ya en el pasado, porque ya me di cuenta, pido perdón, un acto de contrición fuerte y hacer una mente nueva, mente divina. Actos beneficiosos para uno primero y después para todos los demás. ¿No? Entonces, eso es lo más maravilloso. No puede haber alguien que haga un bien y después sufriendo. Porque podría decir, ¿por qué a mí no me curaste, Dios? ¿Por qué no me dijiste esto, Dios? Porque Él nunca te da esa carga. Uno quiere llevar esa carga porque quiere ser castigado, Estelita. Quiere ser castigado. ¿Me entendieron? Sí. Sí, sí, Margarita, gracias. Sí. No sé si Ani, Antonia quieren aportar algo a toda la enseñanza maravillosa. Sí, Antonia. Bueno, como todas las lecciones que aprendemos todos los miércoles de las reuniones que tenemos, yo sí he probado, ya he comprobado que eso de agradecer influye bastante, Margarita. De todo, ¿no? Como la vez pasada conversando con mi sobrina, le digo, no, que uno tiene que agradecer de todo. Y dice, ¿cómo agradecer de todo? Me dice, tía, si me caigo, voy a agradecer también por la caída. Claro, le digo, tienes que agradecer, porque eso te va a enseñar, le digo, a fijarte por dónde estás yendo. Ay, me dice tía, le digo, todo, le digo, Charito tiene lógica, todo, le digo todo, por eso hay que agradecer por todo, por lo bueno, por lo malo, por todo, Dios mío. Y todo eso nos enseña, Margarita, agradecer, gracias a Dios, gracias a ti también. Gracias, Antonia. Si pudiéramos alcanzar diario 10,000 veces las gracias, 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 gracias. Yo me voy por el malecón y estoy rezando la suya, pero la rezo así un poco porque como me conversan y comienzo yo a atender que me conversan y continúo. De repente no lo concluyo por la caminata, pero ahí estoy regando esa semillita de la palabra de la verdad, para que cada vez donde yo camine, circule, deje un poco de luz, esa luz de Dios dentro de la sutra, ¿no? Así que, miren nomás, hay que agradecer inmensamente todo, todo, no hay nada que no tengamos que agradecer, para que pueda ser reconstruido el hogar, donde no haya desarmonía, no haya nada negativo. Así que este libro maravilloso de Heitor Miyazaki es tan hermoso, el compendio que él ha hecho, escrito, ¿no? Y sobre todo el vuelo, el vuelo. Nosotros íbamos a viajar con mi hijita, íbamos a viajar, ¿no? Entonces
En eso, el avión no podía partir, se había demorado porque no le daban permiso para ir a la pista, al equipo ¿cómo se llama? Del, ¿cómo le dicen? Al piloto, ¿no? No les daban permiso, no podían bajar a la pista. Y ahí aprendí un poquito cómo se mueve el lado de la pista, por qué demora un avión, por qué no parte, por qué esto, ahí aprendí un poquito para dejar de cuestionar o criticar a los equipos de las aerolíneas, ¿no? Entonces, cuando en eso estábamos ahí, y como no lo dejaron, decían, discúlpenos, pero no podemos, no podemos hasta ahora y ya pasó el tiempo, porque si no, se juntan un avión que viene, otro despega y otro desciende, no pueden, ya se perdió el tiempo de ese avión. Y decía, les devolvemos lo que podemos hacer, mañana partiremos a tal hora, ustedes se quedan, aquí hay un hotel donde se pueden hospedar que pertenece a esta aerolínea, o si no regresan a su casa y ya se les devuelve, no sé cuándo. Así que cuando en eso decíamos nosotros regresar a la casa y nos dieron el hospedaje del Sheraton, que está ahí nomás, en un bus, nos llevaron a Sheraton para dormir y después al día siguiente nos recogían de ahí. Y yo me acordaba, hace muchos años atrás, decía, nunca he visto el Sheraton dentro. ¿Cómo será hospedarse en el Sheraton? Y justo por este problema de la aerolínea, nos salen hospedando en el Sheraton, con cena, pagada, todo dado, ¿no? Todos nos dieron un libro. Así que, y no solamente eso nos pasó, ¿no? Al retorno, también el vuelo demoró, lo que hacíamos nosotros, demoró un montón y se habían quedado varados un montón. Y nos ubicaron en el hotel de esa aerolínea y también disfrutando del desayuno, de la cena y todo. Y yo lo veo desde ese punto de vista. Son regalos que la vida nos sigue dando. Así que la vida es un carnaval, es un regalo maravilloso. Vas a obtener lo que tu corazón pide. Pero si yo rezo y al rato estoy molesta, ¿cómo es la vida, no? Porque ahorita rezo y comienzo a renegar. Todo veo errores, todo veo. No nos va a dar el universo. Así que, ¿qué les Margarita, parece? ese es como el dicho que dice, a Dios rogando y con el mazo dando. Así es, así es. A veces es bien fácil cuando tenemos un malestar y dictamina el médico, tienes esto y lo otro, mejor operación que estar padeciendo. Y es alguien que de repente conoce muchos años esta filosofía. Entonces, ¿por qué no entrar a la práctica? También ahí te dice, a media nomás comienzas a trabajar la filosofía, no se practica, hay que practicar con nosotros mismos porque se empieza por nosotros, hay que practicar. A mí, por ejemplo, me sorprende mucho cómo me cuidan para que yo, aunque sea esas horitas pequeñas, duerma plácidamente y después me levanten para todos los quehaceres, atender a mi mujer, que demanda bastante atención, cocinar, atender, escribir, es bien sorprendente. Yo siempre paro pensando en los milagros, qué hermoso es, cómo consigo esto. Hay algún adorno que quiere una velita y ¿sabes? ¿Cómo consigo? ¿Cómo me lo pongo? Me olvido de algo y en eso me hacen ir a un espacio de la casa y ahí está. Uy, aquí estaba. A estar preocupada de que no encuentro, qué habrá pasado y es. O sea, todo se da cuando uno comienza a practicar. Practiquen el perdón, la gratitud. Yo en la noche cuando me acuesto hago oración de perdón.
Beso a la Virgen Santísima. Entonces, mucha oración. Allá en Pulpos, donde están arreglando las terrazas, y la terraza que la necesitamos para celebrar el Día de la Tierra, ya la van a tener lista para junio, el 13, que queremos hacerlo, ¿no? Y ya la entregan en julio a mi hijita, ya todo listo, las 2 terrazas. Entonces, para eso han tenido que romper. Y, y la joven que nos ayuda acá va los jueves ahí para limpiar un poco. Y dice, qué ordenados son. Nunca he visto trabajadores tan ordenados. ¿Cómo respetan la casa, el orden de la casa? Hasta todos los de Monte bien ordenaditos y que son bien cuidadosos para trabajar. Porque yo a la arquitecta le decía, cuiden esa casa, porque esa casa es un regalo. Por favor, pongan corazón en hacer las cositas en esa casa. Y miren, ¿ven? Y justo se ve después, ¿no? Todo es como orar. ¿Cómo oramos? ¿Cómo oramos, no? Oremos con corazón. Y lo que no es para nosotros no va a ser, no se nos va a dar. No se nos va a dar. Entonces hay que también aceptar abrirmente y decir, sí, pues esto me ha faltado de repente, para que no se... Así que sí, mis amiguitas, a mí me ha encantado poderles transmitir el contenido de este último mensaje. Y la próxima seguimos porque son espíritus elevados que habla en el capítulo Ayuda de los espíritus elevados. Y con eso, ¿sí? El próximo viernes. Gracias Estelita, linda. Gracias Margarita, gracias también a ti porque siempre nos pones en contacto con los espíritus divinos. No se olviden de la lectura del vuelo de las almas, es tan hermoso, tan lleno de entendimiento. Tengo bastantes escritos de él porque me encantaba escuchar y ver cómo hacían las canalizaciones y escribía, pero los tengo allá. Así que, pero ahí les voy dando lo poco que traigo, ¿sí? Bien. Antonia, Ani, bendiciones. Ya cuelgo para que los que deseen escuchar lo escuchen, ¿sí? Sí, Margarita. Muchas gracias. Gracias Margarita. Gracias, Antonia, bendiciones. Cuídense bastante, los quiero mucho, ¿sí? Nosotros también, Igualmente, Margarita. Gracias a todos, besitos. Muchas gracias. Chao, Antonia. Chao, Estelita, me haces acordar bastante a mi hermana Esther. Sí, mira, yo tengo mi hermana Antonia, por eso cuando dije Antonia, mira. mi hermana,